Voces, plataforma de difusión cultural. Entre Voces, con Cheli O. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente, en la sala de lectura. La invitada del día de hoy es Alure Espinosa, artista plástica y escénica, escritora e investigadora social. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente, en la sala de lectura. Nos encontramos con nuestra invitada Alure Espinosa, artista escénica y plástica, escritora e investigadora social, doctoranda en estudios del desarrollo, seleccionada en los concursos Microfantasías de Diversidad Literaria y en la plástica sobre rieles, beneficiada con la residencia artística Estudio Abierto en el 2015. En 2020 gana el tercer lugar en el concurso de cuentos Ignacio Padilla y el siguiente año es publicada por el Fondo Editorial de Querétaro, becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en su edición 2020-21. Ha participado en más de 30 puestas en escena, incluyendo su intervención como dramaturga en el Festival de la Joven Dramaturgia 2022. Pues bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar. Estás involucrada en la investigación social. Has participado en proyectos relacionados con la política y patrimonio cultural. Estás empapada en varias disciplinas. Esto te permite tener diversos panoramas. ¿Cómo ves nuestro país, nuestra sociedad, la posición de la mujer y de los niños? No, bueno, me hiciste una pregunta como para tesis doctoral, en realidad. Pues mira, es muy complicado. O sea, hay muchísimos factores que afectan la realidad, el contexto determina, y yo pienso que se ha dicho mucho, pero es cierto, ¿no? Que México es un país con múltiples realidades y ahora sí que cada quien habla como le va en la feria y desde su trinchera y desde su contexto, ¿no? Desde lo que le toca experimentar. Particularmente mi investigación va muy enfocada a la cuestión de ciencia y tecnología, en donde también ahí vemos como esta diferencia, ¿no? Esta brecha, famosa brecha digital, y ves las diferencias de uso, de acceso a las tecnologías y demás, ¿no? Por hablarte de una vertiente particular de la realidad en México. Y pues otra cosa que también quisiera comentar al respecto es que justamente por la propia investigación que hemos realizado, teníamos un proyecto justamente sobre violencia en las calles contra las mujeres, ¿no? Y veíamos cómo estaba súper normalizado esta cuestión que ya ni siquiera la tomaban como si fuera importante, ¿no? Por mencionar también otro aspecto de la realidad en la que vivimos, pero pues sigue siendo un problema, ¿no? Aunque esté normalizado, aunque nadie lo tome como tal, aunque incluso, por ejemplo, nos dejaban comentarios, ¿no? De, ay, por favor, ni que viviéramos en Suiza, ¿no? Hablando del acoso callejero propiamente. El proyecto se llama Siempre Seguras, que lo armamos con una colega investigadora, Angelina Espejel, y pues a raíz de ahí pues sí notamos muchas cosas, ¿no? O sea, como que ya ni nos damos cuenta de la violencia en la que estamos, porque es sumamente cotidiana y a veces pasa completamente desapercibida. Yo he contado en otros espacios que justo mi proyecto del FONCA trata sobre la vida cotidiana de las mujeres en México. Ni siquiera está formalmente orientado a cuestiones de violencia, pero definitivamente pues lo trata, ¿no? Por ser una cuestión del cotidiano, desafortunadamente. Y en una de las revisiones editoriales que tuvo, me decían que ya era eso lugar común, ¿no? Lo cual para mí fue extremadamente perturbador, porque pues ya dije, no, ya es lugar común, entonces esto ya no hay que tratarlo, cuando sigue siendo un problema, ¿no? En el que estamos pues inmersas, desafortunadamente. Exactamente, o sea, como que ya no hablemos de eso porque pues precisamente lo vemos tan cotidiano, ¿verdad? Sí. Y ser una escritora de narrativa, poesía y dramaturgia, ¿cómo percibes la literatura escrita por tus congéneres, por tu generación?
¿Y qué temáticas crees que falta abordar o cuáles crees que ya están demasiado expuestas? Pues yo diría que ninguna está demasiado expuesta. ¿Sí? Si nos ponemos muy exigentes, pues yo creo que ya todas las historias se contaron, ¿no? O sea, ya es muy difícil ser original. La originalidad está en cómo cuentas esa historia, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha escrito de amor? ¿Cuántas veces no se ha escrito de la muerte, de la tristeza? Hay una teoría incluso que dice que pues, hay solo 4 grandes temas: amor, muerte, vida y venganza, y es todo, ¿no? Pero lo diferente, lo original, lo que hace a los buenos artistas, a las buenas escritoras, etcétera, pues es justo cómo tratan esos temas, ¿no? Entonces yo creo que las posibilidades están, es cuestión de explorar las formas en las que se hace. Y en cuanto a pues la literatura o el arte hecho por mujeres, yo creo que ahorita está, sobre todo en la literatura, si piensas en literatura sobre todo latinoamericana, los nombres que se te vienen a la cabeza pues son nombres de mujeres, ¿no? Entonces, lo particular es que muchas escriben terror, escriben horror, escriben justamente sobre violencias, ¿no? Habla mucho de la realidad en la que estamos viviendo. Te decía hace un momento que cada quien habla desde su contexto y pues ese es el contexto que tenemos. Exactamente. Y como narradora ganas el 3er lugar en el concurso de cuentos Ignacio Padilla, y el siguiente año eres publicada por el Fondo Editorial de Querétaro. Además, seleccionada en el concurso de microfantasías de diversidad literaria. Un escritor debe enfocarse en su compromiso social, y cuéntanos de esos textos. ¿Qué podemos encontrar los lectores? Hay muchas cosas en esos textos justamente sobre la cuestión de género, ¿no? Tengo mucho la tendencia a escribir sobre la ausencia paterna o sobre las ausencias de las figuras masculinas en las familias. Otra vez, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el contexto y trato de explorar las diferentes perspectivas, ¿no? O sea, te hablaba de la ausencia paterna, pero este padre también es hijo, también es hermano, y tiene diferentes vínculos, ¿no? Igual que las mujeres, pues las masculinidades también. Entonces trato como de ver esas diferentes perspectivas y no tanto desde un punto de vista como victimizando a las mujeres, ¿no? Sino cómo responden de una manera contundente hacia esas ausencias, ¿no? Al final también ese tipo de relaciones o ese tipo de contextos sociales pues deriva en cómo reaccionan los personajes femeninos, al menos en las historias que hasta ahora he escrito. Muy bien, pues nos vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestra invitada Alure Espinosa. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. Nos encontramos ante la obra más popular del teatro francés de finales del siglo XIX, salida de la pluma de Edmond Rostand, un escritor que alcanzó la fama con Cyrano. La clave del imponente éxito se hallaba no solo en la belleza del texto y en el clima de fuertes pasiones en el que la trama se desenvuelve, sino en el cambio que supuso su aparición en la escena literaria, dominada hasta ese momento por las novelas de Alejandro Dumas, hijo, que llegaron a agotar a los espectadores franceses. Cyrano de Bergerac supone la última y gloriosa encarnación del héroe decimonónico, que nació en el romanticismo de Víctor Hugo y alcanzó con Rostand su más completa madurez. La trama se halla inspirada en un personaje que existió realmente llamado Héctor Savinien Cyrano, que vivió a principios del siglo XVII y murió muy joven a la edad de 36 años, como consecuencia de la caída de una viga de madera sobre su cabeza, igual que el personaje de la novela. Añadió a su nombre el de Bergerac, haciéndose pasar por señor de aquel lugar, logrando así la nobleza requerida entonces para ser cadete del regimiento de guardias. Era un aventurero, espadachín, provocador y polifacético, que se dedicó, entre otras cosas, a la poesía, el teatro, la filosofía y la guerra, y poseía una enorme nariz. Tuvo una vida singular,
parecía la reflejada en la comedia que un amigo suyo, Lebret, presentó en forma de biografía. Participó en diversas contiendas y escribió varios libros, entre ellos El otro mundo, donde presentó sus ideas filosóficas, y una tragedia conocida como La muerte de Agripina, que fue presentada en 1653 y posteriormente prohibida por considerarse escandalosa. El autor, Edmond Rostand, era un marsellés reservado, nervioso, tímido, con tendencia a la tristeza e intolerante con las frustraciones. Sus obras anteriores, los noveleros La princesa lejana o La samaritana, no permitían entrever el estrepitoso éxito de Cyrano, que sorprendió hasta su propio creador. Aparte de conseguir el favor popular, le abrió las puertas de la Academia Francesa y le valió la concesión de la Legión de Honor. No se conoce con certeza si la obra fue escrito por encargo de un famoso actor de la época llamado Coquelin, cuya desagradable apariencia física le impedía hacer de galán en la escena, pidiéndole a Rostand un personaje a su medida, o tal vez porque el famoso escritor prestó su elocuencia a un joven que pretendía una dama, consiguiendo que ésta se rindiera al fin ante tan soberbia dicción. Sea como fuere, la historia ha dado argumento a 4 óperas y otras 4 veces ha sido llevada al cine. La idea que nos mueve en este artículo es, como ya hicimos anteriormente con otra novela, efectuar un estudio psicológico y psicopatológico del personaje literario. Un eximio literato, como el caso de Rostand, se caracteriza por presentar un material en el que se refleja con gran claridad las características psicológicas del protagonista. Esto es cierto en la novela que nos ocupa, pues Cyrano se muestra ante nosotros con una gran riqueza de detalles acerca de su carácter y de sus comportamientos. No solo se refleja en el texto los rasgos del personaje, sino también otros elementos del mismo que se relacionan con sus mecanismos inconscientes, con los que también es posible trabajar. Es el caso de la posición de los ideales, el lugar que ocupa en relación al semejante, esto es, la alteridad, el narcisismo, la imagen, etc. Aunque Cyrano es un hombre que muestra cierta notoriedad en su medio, no es un ser irreal o mitológico. Antes, al contrario, se manifiesta en toda su humanidad, quiere decir, con los valores y miserias propios de la condición humana, adivinándose con él a una persona cercana y con cierta desnudez psicológica. De ahí el éxito obtenido con la representación. La proximidad de Cyrano posibilita sobremanera su análisis psicológico. Se trata de un personaje inmortal, trastemporal, y su historia podría presentarse en cualquier otro contexto. Por lo tanto, las cualidades psicológicas que aquí repasaremos podrían pertenecer a cualquier otro sujeto de carne y hueso que viviera en cualquier época de la historia o incluso en la actualidad. El procedimiento que seguiremos tenderá a la asepsia a la hora de captar al protagonista, lo que quiere decir que vamos a evitar cualquier inventativa por nuestra parte sobre el mismo. Ello supone suspender los juicios de carácter valorativo y atender en exclusiva al propio contenido de la trama. El análisis consiste en la descripción psicológica de Cyrano, que nos servirá para trazar unas coordenadas subjetivas generales. En segundo lugar, realizaremos la interpretación de los datos anteriormente hallados. Es importante decir que todo este proceder contamos con una limitación clara. En realidad no tratamos con un sujeto de la vida real, sino de ficción ideado por un escritor del siglo XIX. La novela comienza con una representación teatral en el Palacio de Borgoña, que será interpretada por un actor llamado Montefiore, a quien Cyrano odia a muerte y se la tiene jurada si sale a escena. Tan pronto como aparece el actor, el famoso espadachín le dirige constantes interpelaciones para que desaparezca al instante, logrando finalmente irrumpir la función. Esta bravatada hace que el protagonista de la novela se vea envuelto en un duelo con un noble, y mientras recita una balada, lo hiere mortalmente ante el aplauso de todos.
Cuando la algarabía acaba, el de Bergerac le comenta a su amigo Lebret el amor que siente por su prima Roxana, añadiendo que la enorme nariz le impide cualquier aspiración a sus favores. Su fiel compañero de armas le infunde ánimo. En ese interín llega a oídos del personaje de esta historia que a un amigo le van a tender una emboscada 100 hombres por haber escrito ciertos versos insultantes. A continuación tiene un encuentro con Roxana y sigue un clamoroso desengaño. Pues regresamos con nuestra invitada Alure Espinosa, que nos va a compartir algunos textos de su nuevo libro que ya está próximo a salir, Distopías. Así ¿verdad? es, Distopías. Pues adelante. Sí, bueno, pues te cuento que es un poemario de ciencia ficción dividido en 3 partes y te voy a compartir algunos de los poemas. Son poemas muy, muy breves. Por ejemplo, este. Varios profetas gritaron augurios de un ente perdido. La máquina de carne produce y transfiere información imperfecta. Mejoras pedía los huesos y eficiencia gritaba el capital. El dolor de todos los que quedaron iguales, la ficticia calma de los unos que controlaron al tecno. Transhumanismo. De los seres flotantes, la máquina crea. El libro se cerró, pero las velas siguieron encendidas. Recuerdo un día en que solo hubo luna, aunque el viento no la dejó ver. La soñaba entre las letras de un mensaje no visto, trasvolando en el espectro radio, ese que unía mis ganas con tu indiferencia. 2 marcas que serían azules si te dejara siquiera saber. Bueno, y te cuento un poco, como te decía, es un poemario de ciencia ficción que si todo va bien la preventa sale este mes por Ediciones del Olvido, ahí pueden checar las fechas y demás, igual también en mis redes. Y está dividido en 3 partes. La primera parte es cuando el mundo pues, se desploma, el planeta se destruye. La segunda parte es un viaje intergaláctico que la humanidad tiene que hacer a otro planeta o astro. No se sabe si es planeta, asteroide o a dónde se van a vivir. Y la tercera parte justamente llega a la vida en el nuevo mundo, en el nuevo astro, en el asteroide o lo que sea, ¿no? Nunca lo menciono. Y tiene mucho que ver con mi investigación, como te decía, ¿no? Que mi investigación gira en torno a Industria 4.0, a tecnologías disruptivas y demás. Y a mí la verdad es que sí me aterra mucho. Me decía una profesora que tuve, Sandra Becerril, que pues hay que escribir de lo que a una la perturba, ¿no? Y justo a mí me perturba mucho la tecnología, las máquinas, la relación de las personas con las máquinas, etcétera. Ahorita tanto con la inteligencia artificial, ¿no? Del famoso ChatGPT, sí. Que precisamente acabo de ir a ver una obra, una puesta en escena escrita por el ChatGPT y participé en un ejercicio de crear poesía precisamente con el ChatGPT. ¿Será la inteligencia artificial capaz de crear arte? ¿Vamos a ser reemplazados? Sí, es algo que perturba. Que perturba. Sí. O hasta dónde vamos a vivir en una realidad virtual, o si no es que ya la estamos viviendo en parte, ¿verdad? Así es. Pues no sé qué te haya parecido la obra o la experiencia, pero por ejemplo, hace ya tiempo, antes del ChatGPT, Netflix sacó un cortometraje que estaba escrito por inteligencia artificial. El guión lo había hecho inteligencia artificial y creo que la animación también. Y era un caos. O sea, si eso lo escribe un humano o una humana, jamás en la vida sale a la luz, ¿no? La novedad era justo eso. Y ahora con la huelga de guionistas han intentado hacer guiones con el chat, pero no convence. O sea, a los productores no les convence, a los directores no les convence. Entonces, pareciera que todavía el ser humano es más original que la inteligencia artificial. Sí, y es que además también el ChatGPT no es así de nada más llegar y escribe una obra. Claro. O sea, se le tiene que dar información, cómo la quieres, de qué estilo, de qué forma, tampoco es de que lo crea así tan fácil. Y tu más reciente libro de cuentos, Se nos fue el miedo, coméntanos la selección del título que llama mucho la atención. ¿Cuál es el hilo conductor que llama, pues precisamente que llama para los lectores? ¿Qué puede llamar? ¿Y cómo le haces para engancharlos?
Bueno, Se nos fue el miedo es el título de uno de los cuentos, el primer cuento, es el que da título al volumen de textos. Y bueno, a mí me gusta decir que es sobre chismes de pueblo, para resumir. Alguna vez le preguntaban a la mamá de García Márquez, de Luisa Santiago Márquez, que qué pensaba de lo que escribía su hijo. Y ella contestó que no sabía nada de literatura, pero que de lo único que estaba segura es que todo lo que Gabo escribía se lo habían contado. Después un amigo me platicaba que Rulfo decía lo mismo, que todo era pues, cosas que le habían platicado, ¿no? Y creo que muchas personas que nos dedicamos a escribir acabamos escribiendo cosas que nos contaron en algún momento o cosas que vemos en la calle. Este libro en particular está basado, la gran mayoría de los textos, en historias que me cuenta mi mamá, que me contaron mis tías, que me contaba mi abuela, de historias que ocurrieron en el pues, pueblo, ciudad de donde ellas son, ¿no? En Michoacán, que pasaban ahí. Y ya sabes que pues, en esos lugares que son pequeños, se sabe la vida de todo el mundo y lo que no se sabe se lo inventan y le van agregando cosas, ¿no? Entonces está muy basado en eso, ahora sí que en la memoria colectiva de los pueblos. Muy bien. Y estás preparando ya tu próxima publicación, que ahorita diste lectura a algunos de tus poemas, que es de ciencia ficción. ¿Y en qué género te encuentras más hábil? ¿En la poesía, en la narrativa, en la dramaturgia? ¿En cuál te sientes más identificada y cuáles son, ya nos comentaste, tus temas recurrentes, ¿verdad? Pues mira, me gusta mucho escribir en diálogo, entonces podrías pensar que la dramaturgia, pero ahora sí que es como me agarra el ánimo ese día, ¿no? A veces quiero como extenderme más, a veces en realidad no quiero explorar tanto la historia, sino las emociones, y pues me pongo a escribir poesía, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad no tengo una preferencia, no me siento más cómoda, en alguna de los aspectos, más bien es lo que me agarra en el momento, pues ya Isaac Asimov decía eso, ¿no? Que él había sido tan prolífico porque pues escribía lo que le daban ganas de escribir en el momento y tiene historias de todo, ¿no? Ficción y no ficción. Claro, no estar casado con un género, nada más. Sí. Y ahora, pasando a otra faceta, eres miembro fundadora del grupo de teatro del SET, del ICA y de ERIS Compañía Teatral, y participas en el Festival precisamente Nacional de Joven Dramaturgia en el 2022. ¿Qué experiencias te deja ser partícipe de este festival y de involucrarte en la actuación también? Pues este festival fue un poco agridulce porque yo no estaba en Querétaro cuando fue el festival, entonces no pude ver la lectura dramatizada de la obra, entonces fue muy triste, pero afortunadamente el grupo que hizo la lectura dramatizada retomó el proyecto y recientemente terminaron temporada en el Centro Cultural La Vía. Antes habían estado también en la CCC y próximamente van a tener temporada en la UAC, en el llamado Jacalón. Ahí van a estar. Me parece que en agosto hay algunas fechas. De hecho, me invitaron a dar una función, participando también como actriz, porque una de las actrices no va a poder ese día. Entonces, si todo va bien, ahí estaremos el 23 de agosto, participando también en la actuación. Ay, pues ya haremos una invitación a nuestra audiencia para que vaya precisamente a verlo. Y también participas en el coro Mexal. Cuéntanos cómo vives esa faceta. A mí me gusta mucho y bueno, sola jamás cantaría, no lo haría. En alguna ocasión, cuando vivía en Aguascalientes, participé en un musical y fue, yo creo que de las experiencias más complicadas. Me pareció muy difícil y muy desgastante y cada que teníamos función estaba yo aterrada, ¿no? de arruinarlo todo, pero bueno, salió más o menos bien. Y bueno, cantar en conjunto es muy agradable para mí porque tiene esta cuestión de la armonía, de ensamblar las voces, de que tienes que escuchar a tus compañeras, a tus compañeros para que el conjunto suene bien, ¿no? Sin que ninguna voz resalte, porque digamos que tiene que ser una misma voz, eso es sí o sí, ¿no? Para que se escuche bien, para que se escuche melodioso. Entonces se me hace como un trabajo en equipo muy, muy enriquecedor. Muy bien, ¿y cuáles son tus próximos proyectos y si nos compartes tus redes sociales?
Sí, bueno, pues ya comentábamos sobre este poemario que, como les decía, este mes es la preventa y también está por salir mi primera novela publicada por Alas de Cuervo. Todavía no hay fecha, pero ya está en proceso. Probablemente salga este año y también estamos ensayando otra obra de teatro con Eris, con la compañía de la cual soy miembro. También esperamos poder estrenar en octubre con Irak Rivera y la está dirigiendo Fernando Tamariz, que también es escritor, pero tuvo hace mucho tiempo nos decía que también había participado en teatro, entonces ahorita retomó como esa faceta y está dirigiéndonos una obra. Y pues mis redes sociales me encuentran como Ayure, así como se escucha, con doble L, Ayure Espinosa en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pues te agradecemos, Alure, por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, fue un gusto. Y nos despedimos de su programa Entre Voces, no sin antes recordarles se suscriban a la página Entre Voces por TV UAC en Facebook. Yo soy Chelio, hasta pronto.